José María Marco es uno de los grandes intelectuales liberales contemporáneos en España. Es profesor de Relaciones Internacionales y también de Historia de las Ideas Políticas. El taller de afilador se ha desplazado para visitarle y para conversar con él sobre su último libro, Sueño y destrucción de España, los nacionalistas españoles, 1898-2015. José María, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Insietro, por estar contigo otra vez. Bueno, José María, efectivamente, no es la primera vez que te visitamos aquí en tu casa. Y sobre este libro, que la verdad es un libro intenso, muy de fondo, daría para, no una entrevista como esta, sino realmente para 4 o 5 horas de conversación, así que tendremos que ser un poquito breves. Bueno, la primera pregunta es casi obligada. ¿Qué es una nación? Bueno, una nación es un conjunto de personas, ¿no?, que viven que conviven, ¿no?, en un sistema político que han aceptado voluntariamente. Eso es una definición clásica de la nación. Y luego, por debajo de esa definición puramente política, hay también una tradición, una historia, ¿no?, que no tiene por qué encajar exactamente con la cuestión política. ¿Y qué es un nacionalista? Pues un nacionalista es alguien que va contra la nación. Eso es lo que es un nacionalista. Es decir, un nacionalista es alguien que postula que la nación es un grupo de personas reunidas por una unidad cultural o religiosa o étnica o de cualquier otro tipo o lingüística en su caso, y que ese es el parámetro que define la forma en la que la gente vive junto, en la que convive la gente. Entonces, claro, la nación no es lo que un nacionalista quiere. En cualquier caso será una nación nacionalista, pero la nación, tal como la hemos definido y tal como las conocemos, son plurales por naturaleza, porque hay gente que piensa muchas cosas, que tiene religiones diferentes, que habla muchas lenguas, como en España. Es decir, un nacionalista es alguien que va contra la nación, que odia a la nación. Bueno, esta es una respuesta sorprendente que además sí que la he tratado varias veces en el libro. Llegas a decir que Franco estaba en contra de la nación o que Primo de Rivera estaba en contra de la nación. Esto son afirmaciones muy contundentes. Y al final, en este libro, lo que está siempre ahí presente es el tema de España. España como problema. Incluso tienes un capítulo dedicado a esta cuestión. ¿Cuándo se convierte España en un problema? Bueno, yo creo que España se convierte en un problema cuando se convierte en todas las naciones europeas. Es decir, ¿no?, la crisis española del 98, que es con la que aquello de lo que estamos hablando ahora mismo, que es cuando España se convierte en un sujeto fundamental de reflexión para los españoles, eso ocurre lo mismo en Francia, ocurre en Italia, ocurre en Alemania, ocurre en casi todos los países europeos en los cuales, y a partir de ahí surge el nacionalismo. El nacionalismo es la respuesta a esa crisis. Eso es el nacionalismo. Entonces surge en todas partes. Surge en Cataluña, en Castilla, por así decirlo, y en Italia. Y eso es el origen histórico del nacionalismo. En España tenemos damos un paso más allá y hacemos del problema español, de la España como problema, el problema fundamental, ¿no?, de nuestra convivencia, cosa que no hacen exactamente los demás. Entonces este es el núcleo duro de algunos de los problemas que a partir de entonces venimos arrastrando. Pero aunque un poco diferente, como acabas de decir, una cosa que se ve a lo largo del libro es que España no es tan singular, que nuestra historia no es tan excepcional como a veces nos empeñamos los propios españoles en pensar, pues esto, la nación como problema, el imperialismo, también incluso el germen de la guerra civil, que tú dices, bueno, esto también está en otros países europeos. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en vernos tan diferentes? Y además siempre una visión de la diferencia muy negativa. Sí, es que yo la sensación que tengo, y es lo que investiga el libro, es que este problema del nacionalismo en España, a pesar de lo que se ha dicho y de lo panorama político, ¿no?, en el cual no hay ningún partido nacionalista, porque no hay ningún partido nacionalista español explícitamente, como en Francia, incluso en Inglaterra hay uno, que haya sacado muy pocos votos hace unos días, ¿no? A pesar de eso, el problema nacionalista sigue estando de fondo. Entonces, siempre tenemos la tentación de recurrir al argumento antinacional nacionalista. Entonces, una y otra vez recurrimos a los argumentos, a las ideas, a las creaciones literarias, a las metáforas que surgieron con la crisis del año 98, una y otra vez, y volvemos una y otra vez a esa explicación, cuando esa explicación deberíamos de haberla dejado atrás hace ya algún tiempo, por lo menos en el 78. Pero tú antes decías, un nacionalista es alguien que odia a la nación, alguien, digamos, que quiere construir una nación como él quiere que sea. ¿Esto no podría darse un poco incluso en la época de Zapatero, que el diseño se pone como gran objetivo proclamado hacer una España nueva? O incluso de España es un país más decente.
No, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y en el libro le dedico algunas páginas a ese problema. Los socialistas, yo creo que los socialistas españoles no se les puede calificar de nacionalistas, no son nacionalistas. Lo que pasa es que los socialistas no reflexionan sobre la nación, no tienen un pensamiento, una idea clara sobre la nación. Entonces pueden utilizar el recurso antinacional del nacionalismo con mucha facilidad. Y de ahí que puedan pactar o llegar a acuerdos con los nacionalistas tan fácilmente, y más allá incluso, que eso lo hizo Felipe González o Aznar en otro registro, más allá incluso asumir su propio discurso en contra de la nación. La frase de Zapatero, la nación es algo discutido y discutible, eso lo que empieza a dibujar ahí es una nación en la que los únicos que no tienen derecho a estar son los españoles. Cuando hablas, tu libro es un repaso histórico, desde el 98 a la actualidad. Entonces, cuando hablas de una época fundamental y que además ha influido mucho, que es el regeneracionismo, uno lee el libro y empieza a ver unos paralelismos con la situación actual que resultan evidentes, ¿no? No solo está la apelación a la regeneración tan presente en muchos partidos, en muchos movimientos, incluso sociales de otro tipo, no solo políticos. También está, por ejemplo, la distinción entre la España real y la España oficial, también el llamamiento a la juventud como fuerza regeneradora. Todo esto lo vemos. O sea, ¿cómo es posible que pasen siglos, que no 2 siglos, y las cosas parezca que sigue ahí? Bueno, la regeneración es el mantra de la política española del siglo XX. Eso, cada vez que hay una crisis aparece la palabra regeneración. Parecía que lo habíamos dejado atrás desde la transición, pero ha vuelto. Entonces, los argumentos vuelven no porque las situaciones sean parecidas, que no son parecidas, pero es porque los argumentos siguen siendo los mismos. Es decir, cuando tenemos que enfrentarnos a una situación de crisis tan nueva como la que atravesamos ahora mismo, que es radicalmente nueva, esto no había pasado nunca en ningún sitio, jamás. Sin embargo, recurrimos a argumentos antiguos, recurrimos al argumento regeneracionista. Y el argumento regeneracionista está elaborado, es muy fácil, coges y lo sacas, está como en el disco duro y lo bajas, ¿no? Te lo download y ya está, y lo sueltas, ¿no? Entonces es la España oficial, la España real, el contraste, las élites contra el pueblo, los de arriba contra los de abajo contra los de arriba, mejor dicho, los jóvenes, la política nueva, la política vieja. Entonces recurrimos al mismo argumentario, es que siempre se recurre al mismo argumentario. Entonces no he tenido que hacer, en el libro no se hace ningún esfuerzo por traer el pasado al presente, simplemente al describir el pasado sale el retrato del presente. De todos modos, otra cosa es que esto tampoco es español. Ahora mismo, si nos fijamos en Francia, por ejemplo, hay un libro que ha tenido un enorme éxito, se llama El suicidio francés, que es de un Frédéric Zemmour, que es un hombre de conservador, de derechas, un judío, por cierto, de derechas, que utiliza los mismos argumentos nacionalistas clásicos aplicados al caso francés. Y si coges los textos o los argumentos del UKIP o de algunos grupos italianos, te encuentras exactamente lo mismo. Es decir, que tampoco es propiamente español. Lo que pasa es que los españoles tienden con mucha facilidad a ese tipo de argumentario. Y también lo que parece que no termina de desaparecer siempre es el debate en torno a la Iglesia Católica. Parece como que siempre ha habido una tensión, un conflicto entre el catolicismo y la creación del Estado liberal, después del Estado democrático. Aquí en España, aunque en determinados momentos parece que ha habido relaciones mejores, en otros han sido de conflicto, han sido muy tensas. Bueno, se ha llegado a situaciones extremas, ¿no? De quema de conventos. ¿Por qué esta obsesión en torno a la religión que no se da tanto en otros países o que se superó mucho antes en otros países? Sí, bueno, eso es una obsesión de la izquierda española. Eso sí que es un asunto específico en el cual el libro trata, pero hasta cierto punto. No lo trae, así como en otros puntos se puede traer hasta el presente, la visión del texto se centra en el pasado. ¿No? En el pasado, la religión plantea un problema fundamental al nacionalismo. El nacionalismo es una religión política. Es decir, lo que quiere construir es una nación que tenga una identidad prácticamente religiosa, ¿no? Coge lo religioso y lo trae a la vida política, ¿no? Y pide creyentes. Y la religión católica, el judaísmo, las grandes religiones establecidas tienen problemas con el nacionalismo porque no pueden aceptar fácilmente la sustitución de un dios por otro. Igual le pasa con el socialismo, entendido como totalitarismo, ¿no? Entonces ahí, claro, el enfrentamiento es brutal en España. Es uno de los grandes sitios donde se enfrenta el catolicismo con las fuerzas que quieren descatolizar España, ¿no? Y es lo que pasa en los años 30. De todos modos, hay otra dimensión del asunto y es la izquierda que no puede dejar de recurrir al discurso anticlerical como legitimador de una posición que nunca está muy clara, ¿no? Pero donde sí que hay otra relación distinta en un momento dado entre Iglesia y nacionalismo es el nacionalcatolicismo franquista, que tú también indicas que hay un nacionalcatolicismo catalán, nacionalista catalán.
Bueno, ¿qué exactamente qué era esto del nacionalcatolicismo? Que al final suena mucho, pero no sabemos muy bien qué es y qué tiene nacionalismo y qué tiene antinacionalismo. El nacionalcatolicismo es un intento de construir una nación utópica basada que tiene como cimiento la fe católica. Entonces se trata de construir una utopía, porque a esas alturas del siglo XX era imposible la unanimidad religiosa. Es una utopía por la cual todos los españoles tienen que ser católicos y se definen como españoles del mismo tiempo que como católicos. Es decir, lo que se coge como identidad española es el catolicismo. Eso es el nacionalcatolicismo, que es un planteamiento más interesante de lo que parece, no porque teóricamente ni políticamente tenga ningún tipo de futuro, que no lo tiene, sino porque debió llegar a más sitios de los que nos parece ahora mismo, ¿no? Es decir, duró bastante tiempo, ¿no? Dura hasta que la Iglesia Católica se retira. Ya está. El origen es el antifalangismo de la Iglesia Católica, que no puede admitir el nacionalismo revolucionario de la Falange, porque piensa que va a demoler la Iglesia Católica en el sentido de que antes decíamos, y el final es cuando la Iglesia Católica se retira del proyecto autoritario de Franco y deja de apoyar a un régimen autoritario. Es decir, ahí se mezclan un régimen autoritario, catolicismo, Iglesia Católica que ve en el nacionalcatolicismo la única forma de sobrevivir y una legitimación de una dictadura que acaba en el fracaso, por supuesto. Dices la relación con Falange, pero tú mismo lo explicas. Falange es un movimiento fascista, pero un tanto sui generis, donde es verdad que hay elementos anticatólicos muy fuertes, pero otros, incluso el propio fundador de Falange, no de la Jons, pero sí el de Falange, José Antonio Primo de Rivera, no podía aceptar este discurso anticatólico o antirreligioso. Él sí que tiene una visión de Dios. La idea sabe que después de aceptar el franquismo, ¿no? Por el imperio hacia Dios. Entonces, ¿cómo es posible que un movimiento típicamente revolucionario, modernista, vanguardista, como eran los fascismos en su momento, muy anticlericales, Mussolini, sus orígenes, aunque después firma el concordato con la Santa Sede, por la cual se crea el Estado Vaticano, pero sus orígenes eran profundamente antirreligiosos, anticatólicos? ¿Cómo es posible esta cosa aquí tan posiblemente específica española de juntar las dos cosas? Pues porque los nacionalistas españoles nunca son del todo nacionalistas, en general, salvo un grupo muy, muy reducido de gente alrededor de José Antonio o al lado de José Antonio, Onésimo Redondo, gente radicalmente fascista, ¿no? Que coge el fascismo como referencia. Los demás son fascistas, pero al mismo tiempo son católicos, y eso provoca unas contradicciones gigantescas. Es decir, es imposible, no puede ser. Son dos elementos que no se pueden mezclar satisfactoriamente. Y entonces lo que ocurre es que el Falange, el fascismo español, es un movimiento extraordinariamente minoritario, que es un grupo muy pequeño de gente. En las elecciones del 36 no sacó ni un diputado. A Franco no le resulta demasiado difícil acabar con ellos como grupo de influencia. Son muy importantes porque, como tú has dicho, son un grupo estéticamente muy avanzado, muy moderno, es decir, son el nacionalismo en su sentido moderno, incluso con las claves estéticas que el conservadurismo español no dominaba hasta que llegaron los falangistas, ¿no? Pero está la contradicción que el catolicismo hace imposible el fascismo. El catolicismo puede ser muy conservador, pero es una religión de la libertad, es una religión de la responsabilidad, es una religión de la dignidad. Hay que respetar a todo el mundo, no admite el racismo con facilidad, por lo menos no explícitamente, no se pueden llegar a las exclusiones por etnias. Entonces, claro, el catolicismo plantea un problema irresoluble al nacionalismo. Ahora miremos más al pasado, a la conformación del Estado liberal, y también nos encontramos ahí un conflicto con la Iglesia Católica, de nuevo. ¿Se equivocaron los liberales clásicos españoles a la hora de tratar con la Iglesia y seguimos pagando el precio? No creo que se equivocaran. Yo creo que los grandes errores se cometen a finales del siglo XIX y principios del XX. La Iglesia española sigue el mismo trayecto o muy parecido al resto de las iglesias en los países liberales occidentales. Es decir, prácticamente acaban con su influencia, la destruyen la influencia. A mediados del siglo XIX la Iglesia es irrelevante en España, económica y políticamente, simbólicamente no, pero y es muy relevante porque los españoles son católicos, ¿no? Eso es indudable, pero no tiene poder económico ni poder político. Luego lo recupera y se atrinchera en una posición totalmente antimoderna, radical, y ese es el núcleo después del nacionalcatolicismo, y de ahí la recuperación del catolicismo por posiciones muy conservadoras. Por otro lado, los nacionalistas españoles plantean una lucha frontal contra la Iglesia.
y la izquierda española también. Entonces, la quiebra fundamental que se produce ahí va a tener repercusiones a lo largo de todo el siglo XX, pero no creo que se deba a los liberales del XIX, creo que se debe a la crisis de finales del XIX y principios del XX. Es ahí donde las cosas ya se anudan de tal forma que es imposible volver a desenredarlas. A lo largo de tu libro la impresión que da es que somos un país condenado a constantes fracasos a la hora de intentar construir la nación liberal que se está construyendo en otros países. ¿Por qué? ¿Por qué este empeño en chocar con el muro, fracasar, levantarse, volver a fracasar? Bueno, pero no fracasamos. La verdad es que no fracasamos. Es decir, si te fijas, el 19 es un éxito. Es un gran éxito. ¿No? La monarquía constitucional, es decir, lo que llamamos restauración, es el mismo régimen liberal que existe en el resto de Europa. Y ahora mismo España no es un fracaso, España es un éxito, vamos, gigantesco. Me parece que ha costado, ¿no? Que hay intentos, que la Primera República, la Segunda República, el franquismo, la dictadura de Primo de Rivera. Pero hay intentos en todas partes. Es decir, menos algunos países que consideran que logran salvar sus instituciones, como Inglaterra o como las monarquías nórdicas, y algunos países muy particulares que nacen como democracias, como Suiza o como Estados Unidos, los demás países tienen una historia igual de atormentada que la nuestra. Lo que pasa es que lo que nos pasa a nosotros, aunque tampoco nos pasa solo a nosotros, porque se está viendo que no solo nos pasa a nosotros, es que nos hemos atascado en un discurso en el que continuamente el centro de la cuestión es la nación. Es decir, ahora mismo estamos volviendo a revisitar los argumentos regeneracionistas. Y el argumento regeneracionista lo primero que hace es decir, la nación ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque la nación liberal tiene que fracasar para que nosotros triunfemos como nacionalistas. Entonces, aun sin ser nacionalistas, recuperan el argumento. Entonces, estamos todo el día dándole vueltas al argumento del fracaso de la nación. Pero el fracaso de España es un éxito monumental, es un gigantesco éxito. Yo es que no me canso de decirlo, vamos, no me parece evidente, ¿no? Oye, antes ya hemos hablado del PSOE. El PSOE, tú en el libro repasas cómo nace ya con una postura, pues, digamos, contraria a la idea de la nación española desde el primer momento, desde que surge, porque es un partido, a diferencia de otros partidos socialistas de su época, es un partido internacionalista, donde obsesionado con la clase, entonces la nación no tiene sentido. Repasas también cómo en determinados momentos durante el franquismo la oposición llega a proponer una especie de unión de pueblos ibéricos, ni siquiera habla de España. Esa aparente o constante enfrentamiento a la idea de nación ¿ha sido superado por el PSOE en algún momento y ha vuelto a caer? ¿Es corregible? ¿Hay al menos personas que no han aceptado esa posición? Corregible siempre es corregible todo, menos la muerte, ¿no? Entonces, mientras el PSOE siga existiendo, siempre tendrá la capacidad o la posibilidad de interiorizar el asunto de la cuestión de la nación. Lo que pasa es que ha tenido oportunidades y algunas de ellas muy, muy importantes desde la muerte de Franco, ¿no? Una de ellas es justamente después de la muerte de Franco. El PSOE no se nacionaliza, como decía Ortega, ¿no?, por varias razones. Una de ellas es porque no hay Primera Guerra Mundial, que es cuando se nacionalizan realmente los partidos socialistas, por ejemplo el francés. No hay una línea reformista como la francesa, como la alemana o como la inglesa. Entonces es muy radical, efectivamente mantiene siempre la misma tónica antinacional, como si la nación fuera una cosa ideológica, ¿no? Pero ha tenido oportunidades, las tuvo con Felipe González. Se puede pensar perfectamente que Felipe González, al mismo tiempo que abandona el marxismo, recupera la idea nacional. Y entonces hace un partido socialista nacional, de verdad, y acepta la legitimidad del adversario. Y dice, nosotros somos todos españoles y unos gobiernan un momento y otros gobiernan otro. Lo podía haber hecho, no lo hace. Y luego Zapatero vuelve a darle una vuelta de tuerca con un discurso posmoderno, postnacional, que en realidad vuelve a recuperar otra vez los mismos tópicos de nacionalismo español. Y ahora pues está Pedro Sánchez, a ver si se decide. Yo creo que siempre está en la posibilidad de hacerlo. Oye, has dicho una cosa, aceptar el otro. Hay un momento del libro que vienes a decir algo así como que la base de la nación es el perdón. Sí, es que esa es la base de la nación. Esa es exactamente la base de la nación. Es decir, la gente, las personas, nos hacemos a nosotros mismos cosas inaceptables. Inaceptables. Y no digamos ya en una nación, donde se mezclan, o en un conjunto tan complejo y tan amplio de personas, donde se mezclan intereses, ideologías, creencias, odios, ¿no?, arrastrados durante años, ¿no? Entonces la capacidad de vivir juntos es en el fondo la capacidad para perdonar. Perdonar es muy difícil, pero en política, para constituir una nación, es decir, un conjunto de personas que tienen un proyecto común, hace falta perdonar. Y es lo que
Es lo que los franceses, los ingleses, los alemanes hicieron después de la Segunda Guerra Mundial y lo que los españoles hicieron después de la Guerra Civil. A pesar de que en la dictadura de Franco se basa en el no perdón, precisamente, los españoles hicieron ese trabajo y la transición es el resultado de ese trabajo increíble, ¿no? De una generosidad extrema, ¿no? De una gran belleza, ¿no? Por muchas cuestiones, que es el trabajo de perdonar. Y sin ese trabajo, que los socialistas a veces parece que no han hecho nunca, y que siguen sin querer hacer, la nación no está constituida como unidad política moral. Has dicho ahora lo del franquismo, el perdón durante el franquismo, no por el franquismo, durante el franquismo, y ahí sí que me da la impresión cuando leo el libro que ahí sí que es una España real y una España oficial totalmente desmarcada en todo momento, como el franquismo es un régimen primero con tintes fascistas totalitarios que dura muy poco, después nacional católico, después simplemente autoritario, que tiene un plan y sin embargo la sociedad va por otro camino totalmente distinto. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahí sí que se puede hablar directamente de una España... ahí se puede hablar con toda claridad. Una España oficial en la cual se mantenía un discurso guerra civilista, de rencor, de odio hacia los demás, de extrema mezquindad para quien no pensara como uno mismo, de intolerancia para los que no fueran tuvieran determinadas características, y al mismo tiempo una sociedad que avanza por otros parámetros. Al final a mí no me gusta la palabra franquismo porque no sé nunca muy bien lo que quiere decir. Entonces yo sí, no pasa nada. Lo que pasa es que prefiero hablar de dictadura de Franco. Entonces, al final de la dictadura de Franco no responde a nada. Prácticamente hay un núcleo muy pequeño de personas que se identifican con el poder, con más o menos legitimidad y con cierta ingenuidad en algunos casos, en más de un caso, yo con otros no, pero bueno, no importa. Y el resto de la sociedad automáticamente ya ha pasado página cuando llega la transición. Entonces ahí sí que efectivamente ahí se puede hablar de dos sociedades, ¿no? Lo que sí que se ve en tu libro es que durante la dictadura de Franco, en contra de lo que dice la propaganda dominante, en España sí hubo cultura, que no solo había una cultura en el exilio, sino que había una cultura muy fuerte, muy vibrante dentro del país, en algunos elementos estéticos aprovechada por el franquismo. Tú llegas a decir que el franquismo es una corriente estética y en otros casos no. Entonces, ¿cómo ha logrado vencer la idea? Pues parece que aquí, que Dalí, que no salió al exilio, es como si no existiera, o se olvida que trabajó en España, o Camilo José Cela, parece como si no hubiera existido, y bueno, tantos y tantos otros escultores, cineastas, escritores. ¿Por qué ha logrado vencerse esta imagen de que no había una cultura en la España de la dictadura de Franco? No digo gracias a Franco, pero que existía. Yo tengo la sensación de ahí que se ha politizado todo drásticamente. Igual que la dictadura de Franco politizó los símbolos de la nación, ¿no? Y ahora durante mucho tiempo fue tan difícil, ¿no? Recuperarlos y hablar de ellos y vivirlos y presentarlos como propios. La parte cultural de la dictadura de Franco fue politizada bueno, la vida cultural bajo la dictadura de Franco más exactamente ha sido politizada desde el otro lado, ¿no? Empieza a dejar de serlo, porque poco a poco se van aclarando las cosas, ¿no? Pero efectivamente tienes razón, durante mucho tiempo parecía que en España no había habido nada, no se ha hablado de páramo cultural, o la expresión iba por ahí, ¿no? Entonces, y es falso, o sea, no hay más que mirar la realidad de quién vivía en Madrid en los años 40 y 50 para comprender que no es así. Una cosa es que la atmósfera política, incluso ideológica, fuera invivible o muy complicada, porque evidentemente la presión ideológica era brutal por el nacionalcatolicismo, por el falangismo. O sea, no vamos a... Eso es evidente, ¿no? El país estaba devastado, también es verdad. El país era muy pobre, también es verdad, pero la brillantez de la vida intelectual es muy grande. Hay novelistas, hay hombres de teatro, hay historiadores, hay críticos sobre la vida española, hay reflexión política muy de fondo hecha en ese momento en España. Es decir, que la vida cultural española le pasa un poco lo que le pasa a la vida cultural fuera de España, que no es lo mismo porque somos un país, o éramos un país muy aislado, un país cerrado, una sociedad muy asfixiada en muchos aspectos, pero es muy vibrante, es muy rica. Y las sociedades de posguerra, todas las sociedades europeas de posguerra son muy ricas, son muy vibrantes. Se han enfrentado a tales problemas que la consecuencia es llevar las cosas muy lejos, muy rápido, ¿no? Entonces hay una expresión estética monumental, el cine, el teatro, la pintura,
el régimen de Franco recupera buena parte, como tú has dicho, del arte más moderno. Es decir, Eugenio d'Ors, un antiguo nacionalista catalán reconvertido al falangismo estético y al final ideólogo del régimen de Franco, es decir, con una trayectoria sabrosa, por así decirlo, hombre muy inteligente, por otra parte, patrocina y recupera para el régimen muy buena parte de la expresión más contemporánea. Muchos de los artistas que luego se declararon antifranquistas fueron artistas del régimen durante mucho tiempo. El arte abstracto, el arte expresionista norteamericano tiene aquí su reflejo en cosas como Cuenca y muchísimas expresiones que no hay por qué politizar. Es decir, no hay por qué politizar, no tienen nada que ver con la política, de hecho. Tú hablas de que el segundo renacimiento cultural, llamémoslo así, catalán, se produce durante el franquismo, que aunque en una primera etapa efectivamente no hay nada, no se puede publicar en catalán, pero relativamente pronto, en los años 50, se empieza a publicar de nuevo en catalán y que hay un segundo renacer de la cultura catalana, ¿no? Hay un renacer de la cultura catalana sin traducción oficial, en muy buena medida. En el caso de Cataluña, claro, las cosas se complican, ¿no? Porque la dimensión nacionalista catalana, el régimen de Franco no lo admite de ninguna manera, ¿no? Entonces ahí se complica todavía más de lo que ya es en el resto. Pero efectivamente, en cuanto se relaja un poco la tensión ideológica, a nivel no político, ¿no? Sino a nivel de la sociedad, como era lógico y como había que esperar, la cultura catalana vuelve a resurgir. Entonces los nacionalistas catalanes o los antiguos nacionalistas catalanes no están contentos, pero pueden volver a publicar. Pla puede volver a publicar, se publican periódicos, se publican... La lengua vasca, cuando se normaliza, es bajo la dictadura de Franco. Es así, es un hecho, ¿no? Aquí también se cruza otra cosa de la que el libro se habla poco, pero que sería interesante que se tratara, es de los movimientos nacionalistas son muy conservadores, por otra parte. Es decir, son movimientos revolucionarios, pero al mismo tiempo tienen también un lado muy conservador. Es decir, son revoluciones de derechas, para hablar con claridad, como se ha hablado. Entonces, el lado conservador, Franco lo ve mal porque es nacionalista, pero le interesa por otros aspectos, ¿no? Entonces, también ahí hay zonas que son complicadas, complejas y contradictorias. Bueno, tú lo señalas, ¿no? Que también parte del nacionalismo catalán, llegado el momento de la guerra civil, toma partido por Franco, igual que lo tomó en su día por Primo de Rivera, por la dictadura de Primo de Rivera. Claro, exactamente, pero es fácil de comprender, no debería ser tan difícil de comprender. Es decir, la elección es entre el totalitarismo comunista y el totalitarismo franquista, ahora sí vamos a utilizar la palabra franquista, que puede evolucionar hacia el fascismo o no. Y la elección es la que se hace, es tremendamente dramático. Pero hubiera sido interesante ver lo que... Yo no sé, a veces me pregunto si Franco se creyó que podía asimilar el nacionalismo catalán en algún momento, pero eso es una incógnita. Y saltemos a la transición. En la transición hay algo que es el gran baño de sangre español, el gran baño de sangre de la segunda mitad del siglo, no de la primera, que es ETA. Es ETA con esos años de plomo, con decenas de asesinatos cada año, y donde ocurre una cosa sorprendente que tú señalas, es que la sociedad española estaba anestesiada, que a no ser que fueras uno de los sectores de población afectados, militares, Guardia Civil, Policía Nacional, sus familias, aquí la gente miraba para otro lado y era un país donde no pasa nada, donde incluso había unas expresiones como algo habrán hecho. ¿Cómo se llega a un punto en que una sociedad está anestesiada o totalmente insensible al asesinato de los que no dejan ser los suyos? Bueno, yo no creo que la sociedad española estuviera anestesiada. Yo no creo que lo que ocurre ahí es un poco más complicado. Es decir, lo que ocurre ahí es que precisamente porque el discurso el discurso al que se recurre es un discurso antinacional, es decir, de fondo regeneracionista, no hay forma de articular unas emociones y una inmediata solidaridad con la víctima de una crueldad tan tremenda, ¿no?, como la que estaba ocurriendo. Entonces ha pasado cada 3 días, ¿no? No hay forma de articular esa emoción, esa solidaridad, ese reflejo con una cuestión política. No hay forma. Entre las dos cuestiones hay una separación. Entonces yo no creo que la sociedad española estuviera enferma porque ni los españoles estaban enfermos. Los españoles sentían la solidaridad con las víctimas de ETA igual que lo sienten ahora. Lo que pasa es que no hay forma de expresarlo. No hay forma verosímil de expresarlo. Se bloquea. Se bloquea porque lo que cuenta en ese momento es el discurso antinacional. Es decir, no exhibir los símbolos nacionales, no recurrir a la nación como elemento aglutinador, apartar todo aquello que nos une en esta dimensión porque se considera que es fascista o porque se considera que es
remite a la dictadura de Franco. Entonces, la única forma en la que se pueden expresar esas cosas es mediante la expresión de símbolos que están reglados y que se han descubierto hace mucho tiempo, que están muy bien diseñados a lo largo de la historia en casi todos los países, o en todos los países, en todas las naciones, ¿no? Que son los símbolos nacionales, que es la nación, que es la dimensión nacional de lo español. La solidaridad con las víctimas del terrorismo no solo es una solidaridad humana, que lo es una solidaridad que tiene que ser nacional. Es decir, el terrorismo va a matar a tu compatriota y te ataca a ti porque tú eres compatriota de aquel que ataca, ¿no? Y cuando ese núcleo básico, ¿no?, de la solidaridad está cegado o está censurado o está muy dificultado por las circunstancias, como ocurría a finales de los 70, principios de los 80, la emoción no se puede expresar. Entonces, para eso, para que se expresara, ha habido que disolver todo ese nudo que se ha empezado a disolver. Y ahora ya, gracias a Dios, pues no pasan esas cosas. Bueno, ahora ya no pasan esas cosas porque ETA ya no mata, ¿no? Pero hace unos años, ya a finales de los 90, eso se empezó a cambiar muy sensiblemente, claro. Sí, pero bueno, ya no pasa, pero lo que sí que vimos que durante la época de Zapatero, de repente determinados medios afines al gobierno de Zapatero y desde determinados ámbitos políticos muy próximos a Zapatero, se volvía a señalar a las víctimas de ETA pues como radicales, incluso como extrema derecha, una expresión que recuperó gente del Partido Popular en su momento, en la primera gran manifestación de víctimas contra el gobierno de Mariano Rajoy. Señalar, hubo quien desde el Partido Popular, la gran manifestación que hubo de víctimas en protesta por la doctrina Parot, ahí dirigentes del Partido Popular que directamente dijeron los que estaban ayer no ultraderechistas, eran fachas. Yo no recuerdo eso, pero vamos, si lo dices tú, supongo que será cierto, no, sin ninguna duda. Bueno, pero eso responde a una coyuntura, eso no me preocupa mayor, de verdad, de fondo, ¿no? Yo creo que lo que nos debe... Más preocupante es la cuestión de Zapatero, aunque también creo que era bastante anecdótica, ¿eh? Es decir, la actitud del gobierno de Zapatero no lograba contrarrestar la indignación que suscitaban los atentados terroristas ni la manifestación de la indignación. Ese momento ya había pasado. Entonces, políticamente se pueden articular posiciones acerca del terrorismo o acerca de las víctimas del terrorismo, pero ya la sociedad no las acepta como tal. No son aceptables. Entonces ahí las cosas sí que cambiaron muy sustancialmente. Yo creo que además una de las razones por las cuales Zapatero no logró la mayoría absoluta en 2008, que yo creo que la tenía que haber logrado, que lógicamente le correspondía porque la situación económica era muy buena y en el segundo mandato los presidentes suelen tener mayoría absoluta en aquellas condiciones, es precisamente por su política tan divisiva, es decir, que no tenía éxito. Y pasemos a la derecha. Muy pronto a la vieja Alianza Popular le cae el estigma. Hombre, su presidente lo era un ministro franquista, de ser los herederos del franquismo, pero bueno, hay un largo proceso, además tú hablas en el libro, 7 años pues, se refunda el partido, 7 años después llega al poder José María Aznar, un largo proceso donde parece que todo este resabio franquista pues ha desaparecido y sin embargo mucha gente parece que sigue pensando que el Partido Popular es el heredero del franquismo y mi pregunta es, ¿esta idea tú crees que sigue ahí? Y es más, ¿tú crees que parte del Partido Popular sigue o de sus votantes han llegado a interiorizar esa culpa? Bueno, quizá en algunos elementos del Partido Popular. No creo también creo que las cosas están cambiando mucho. Es decir, cambian en un sentido y en otro, ¿no? Ahora mismo el Partido Popular no está tan movilizado, ¿no?, desde arriba, ¿no?, como lo estuvo a finales de los 90 con Aznar, pero también es verdad que el Partido Popular de ahora es un partido muy abierto, en el que cabe mucha gente, en el que hay muchísimas sensibilidades, vamos a hablar así, ¿no? En cuanto a lo que hay gente que sigue pensando en el Partido Popular como un partido no democrático, que es a lo que te refieres, supongo, me parece, vamos, se finge que no lo es. Es decir, yo creo que lo que está ocurriendo es que se manejan las claves de una retórica en la que la gente no cree, literalmente. Es decir, que estamos en un momento muy cínico, ¿no? Cuando se habla del cordón sanitario no se hace porque se crea que el Partido Popular es un partido no democrático, sino porque se le quiere aislar y se utiliza el reflejo, ¿no? Entonces, en ese punto creo que siguen las cosas, pero siguen de otra manera como seguían antes. Y en cuanto a la pregunta sobre la derecha española y sus complejos, ¿no?, creo que en parte sigue funcionando. Sí, la derecha española, el centro derecha, ¿no?, porque es muy amplio, ¿no? El Partido Popular es un partido
bueno, a mí me gusta por eso, porque una de las razones por las que me interesa mucho el Partido Popular es porque es muy amplio, hay mucha gente de todas clases, ¿no? Entonces el Partido Popular sigue teniendo dificultades a la hora de elaborar una idea nacional, de darle contenido a una idea nacional. Entonces está bien por una parte porque hay que negociar con muchas cosas y en España es muy complicado, pero yo creo que ha llegado el momento de que el Partido Popular se definiera. La sociedad española lo está pidiendo. No se definiera en cuanto a que dijera España es esto o lo otro, no se trata de eso, sino se trata de decir con claridad, ¿no?, cuál es la idea de la nación española. Ya está. Y bueno, aunque no tratas en el libro, hay un partido que está de moda, bueno, hay varios, pero uno de ellos es Podemos. Entonces Podemos, en algunos aspectos, parece que recuerda muchas cosas en el libro. Incluso ahora está un debate en Podemos de recuperar la bandera nacional, dicen. Incluso se refiere a Rojigualda, cuando a ellos les gusta lucir la tricolor. Incluso vemos que Pablo Iglesias haya hecho cosas como ir a una ricotaberna, elogiar a ETA, tener palabras de elogio con ETA diciendo que, bueno, que fueron los primeros en ver que la Constitución tal, y él decía, bueno, y yo venía hacia acá y entonces me di cuenta que llevaba una bandera española, un pueblo con la bandera republicana. Ahí en este discurso, teniendo en cuenta lo que tú dices, que el nacionalismo odia a la nación y quiere construir lo que él quiere que sea nación, ¿es Podemos en este sentido un partido nacionalista? ¿Es antinacional? ¿Es nacionalista? ¿Qué es? Bueno, eso, la verdad es que yo creo que la respuesta a esa pregunta hay que diferirla un poco. Es decir, a ver si Podemos resiste, ¿no? Se convierte en algo estable y se define en muchas de las dimensiones que tiene que definirse. Yo creo que el discurso de Podemos, tal como se ha ido configurando, es un discurso populista, fundamentalmente, es decir, los de abajo contra los de arriba, ¿no? El pueblo contra las élites, la España real contra la España oficial, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Pero, y en este sentido, el discurso populista es un discurso que fácilmente puede entrar en conexión con un discurso nacionalista. Y en este sentido, la referencia de Podemos, más que España, son países latinoamericanos, que son naciones con problemas de formación. Igual que España, pero en otra dimensión. Entonces ahí el nacionalismo sí que existe y de una forma muy intensa. Es decir, los movimientos o los regímenes populistas como el bolivariano o como el peronista recurren con muchísima intensidad a la nación, a la idea nacional, ¿no? No la idea nación de convivencia civilizada, de gente que cada uno piensa lo que quiere, ¿no?, pero se pone de acuerdo en unas cuantas cosas, sino una idea muy, muy diferente, ¿no? Yo creo que la idea nacional de Podemos va más por ahí que por otra cosa, pero de todos modos creo que sería muy, muy temprano para afirmar con claridad cuál es la idea que hay detrás. ¿Y tú ves entonces a un partido actual de los ya establecidos o de los que están surgiendo con fuerza que pueda tener una tendencia al nacionalismo? No, la verdad es que no. No, porque el discurso nacionalista en España está neutralizado. Está neutralizado por los 40 años de dictadura de Franco y por la historia del regeneracionismo español, ¿no?, que hace muy difícil que sea incluso imaginable, ¿no?, una idea nacionalista española. Es muy complicado. Lo que pasa es que lo que sí que creo es que ahí los partidos políticos, los grandes y los nuevos, los que están surgiendo, deberían reflexionar acerca de la situación. Creo que se ha llegado al punto final de un ciclo, ¿no?, y el ciclo es el de la democracia sin nación. Y creo que ese es el punto en el que estamos, ¿no? Y el partido que sepa construir con verosimilitud un argumento nacional para una democracia liberal integrada en la globalización y en Europa, ese partido tendrá muchas posibilidades de ganar. Porque esa es una de las cuestiones clave que se están dirimiendo ahora mismo, ¿no? Entonces, sí, los partidos políticos deberían reflexionar acerca de esto. Deberían reflexionar por lo que les interesa, ¿eh? Y yo creo que un partido político que ofreciera eso, ¿no?, una idea nacional articulada con el respeto a las instituciones democráticas, donde nuestra la monarquía, el Parlamento, las comunidades autónomas y luego integrado en la Unión Europea, daría un gran paso adelante para una gran victoria electoral. Pero en fin, es una idea que dejo para quien quiera utilizarlo. Y otro punto es verdad, apenas hemos hablado de los nacionalistas. Tú en el libro lo dices, en España ahí sí hay una excepcionalidad. Llega un momento en la España en la Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo cae abatido. El nacionalismo es un proscrito en Europa, está mal visto. Con mucho se sustituye por las guerras de liberación coloniales y este tipo de momentos, pero el nacionalismo en Europa está mal visto. Y ya se entiende que es algo más anticuado. Y sin embargo, en la España de los años 70, 80, 90, la década del 2000 y actualmente incluso,
parece que el nacionalismo es algo moderno, el nacionalismo catalán, vasco y gallego. ¿Cómo llegamos a esta situación absurda donde queremos vernos siempre reflejados en Europa, pero justo vemos la modernidad donde el resto de Europa ve lo desfasado? Bueno, me parece que ya podemos, después de todo lo que llevamos hablado, ya podemos tener argumentos, ¿no?, para intentar entenderlo, ¿no? En primer lugar, la dictadura de Franco congela a la sociedad española y los argumentos políticos. Entonces los congela en los años 40. Es bien sencillo, ¿no? Entonces el tema nacionalista en España es como si no hubiera ocurrido. Se acabó, está congelado. Entonces cuando vuelve a salir en los años 60, finales de los 60, mediados de los 60 y los años de la transición, vuelven a resurgir las mismas como si fuera un mamut descongelado, ¿no?, siberiano. Entonces eso es una de las razones del asunto, ¿no? Y otra razón muy poderosa es que el discurso que se utiliza para crítica a la dictadura de Franco es el discurso regeneracionista. Es una paradoja, pero es el discurso regeneracionista. Es decir, el argumento político que se utiliza para superar la dictadura de Franco no es la recuperación de la España liberal del siglo XIX, que es más o menos lo que se hace en el resto de los países. Francia recupera la Tercera República, los demás países recuperan la tradición previa a la gigantesca y horrible crisis, ¿no?, de los primeros años 30 del siglo XX. Nosotros no. Nosotros, en vez de irnos hasta ahí, volvemos a recuperar el argumento regeneracionista. Es decir, volvemos a inspirarnos en los mismos ideólogos y los mismos artistas y las mismas metáforas y las mismas ideas que se formulan en contra de la nación constitucional liberal del siglo XIX. Entonces, claro, en ese argumentario el regeneracionismo da pie al nacionalismo, lógicamente, es lógico, es perfectamente comprensible, es un poco perverso y bastante paradójico, pero hay que hacer el esfuerzo de comprenderlo. Es decir, si nos salimos de ese argumentario regeneracionista de finales del siglo XIX y del siglo XX, comprendemos automáticamente que el nacionalismo es un arcaísmo que no debería estar incorporado como tal, como ocurre en el resto de las democracias europeas, al discurso central, ¿no?, de defensa de las libertades. Bueno, José María Marco, de verdad, muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos aquí en tu casa una vez más. Y nada, pues mucha suerte con el libro, que se venda muy bien. Y de verdad yo recomiendo que se lea porque me ha parecido una gran obra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nichetro. Muchísimas gracias.